redes de mujeres, lo que se llama sororidad, o sea, ayudarnos y abrirnos, apoyarnos entre las mujeres. Marion Mahoney estudia en la carrera, se forma y luego trabaja en el estudio de Frank Lloyd Wright en Chicago. En un momento hay otra mujer, pero es la arquitecta del estudio de Wright, que trabaja en un despacho separado de los hombres, es la que hace aquellos dibujos que supongo que habéis visto todos, de la primera etapa de Wright, que parecen dibujos muy japoneses de las casas de la pradera, porque es los dibujos que hace ella. Y de hecho, ese mismo dibujo, es el que en parte, les hace ganar a Marion Mahoney y a Griffin, que es su marido, el concurso de la ciudad de Canberra en Australia. En 1910, John Griffin y Marion Mahoney ganan el concurso para la nueva ciudad capital de Australia. Hasta el 2010, que se hicieron 100 años del concurso, ni siquiera Canberra reconocía a ella como autora. Pero si veis el dibujo que ganó, con el que se gana el concurso, es un dibujo que parece de la factoría Wright, porque en realidad, claro, ella es la que hacía los dibujos del estudio Wright. Y posiblemente parte del jurado, independientemente de la calidad del proyecto, pero eso ha pasado hace no mucho tiempo. En el caso, por ejemplo, en Buenos Aires, un concurso de un museo de bellas artes, el dibujo era muy meyeriano, muy Richard Meyer, y se lo dieron pensando que era de Richard Meyer, y era un estudio joven, como pasó aquí con la Plaza de los Países Catalanes, que pensaban, con el cementerio de Igualada, que el jurado pensaba que eran Villa Plana y Piñón, que en realidad eran Miralles y Pinós, que eran jóvenes arquitectos que trabajaban en el estudio, por tanto la manera de dibujar. Entonces no sería inocente pensar que el jurado piensa que detrás de ese proyecto está el Wright, ¿no? Pero bueno, como decía, hasta el 2010, cuando se hacen los 100 años de la ciudad, ni siquiera la ciudad reconoce la autoría de ambos. Ella le sobrevive a él como 40 años, pero sin todo, todas las obras que han hecho juntos, o que ya no han hecho juntos, que ha hecho ella, son siempre de él. O sea, ella desaparece siempre. Y aquí tenemos otras primeras arquitectas en muchos países, desde Alemania, Inglaterra, Uruguay, Argentina, Barcelona, hay una aclaración, Madrid, España, esta es la primera italiana, Rita Fernández de Maderos, creo que es la tercera española, Matilde Solay, la primera arquitecta española que se gradúa en el año 36, igualmente fue represaliada luego por el régimen franquista y no pudo firmar muchas de sus obras, y las firmaron compañeros, porque no podía trabajar como pasó a tantos otros arquitectos. Margarita Bender Rubira solo convalida, es en el año 64, creo que convalida su título aquí en esta escuela porque había estudiado en Rumanía, pero el título es de Barcelona, aunque ya no estudia aquí. La primera arquitecta que estudia toda la carrera en Barcelona es de 1966, y es, no sé cuál es el nombre, entre el 60, no me acuerdo la fecha, pero entre el 66 y el 75, 1966 y 1975, que esta escuela cumplió 100 años, hubo 75 mujeres arquitectas en ese periodo y 1800 hombres, desde que empezó. Claro, las mujeres solo empiezan en los años 60. Otras, bueno, también esta arquitecta argentina, Finlandia Pisul, que es también interesante su trayectoria, pero también súper conocida, nadie sabe, fue aviadora también. O sea, muchas, cuando empiezas a ver la vida de estas mujeres, muchas también son con vidas muy, bueno, como de cualquier pionera, ¿no? O sea, no es pionera solo en una cosa, no es que se atrevió solo a ir a estudiar una cosa, sino que en general en su vida eran muy modernas. Otra de las cosas que comento en el libro, un par de capítulos más adelante, es que también tomando un trabajo de Alice Friedman sobre el papel de las mujeres como clientas. Hay una idea de ella que es que las casas de la modernidad son verdaderamente modernas cuando las mujeres son las clientas. Porque realmente son mujeres que en el año 20, 30, 40 pueden encargar casas, que sí son mujeres independientes, que manejan su vida, y que deciden encargar una casa determinada, con un programa determinado, que al final la
necesitamos, porque al final si analizamos otras casas pueden tener una estética moderna, pero en realidad están escondiendo unas relaciones de poder dentro de la casa, una burguesía, son iguales que la casa de Van de Velde, pero hecha por un, no sé, Van Nel, ¿no? Por un Baquema en lugar de por un Van de Velde, ¿no? Pero sí, es la misma casa. Pero cuando analizas las casas que son encargadas por algunas que por las clientas mujeres, son casas diferentes, son casas en donde, por ejemplo, lo público-privado no está tan claro donde se limitan, lo reproductivo-productivo tampoco, donde los espacios son mucho más híbridos, son mucho más modernos. Y ellas mismas en su vida, de hecho, no sé si vienen ahora, sí, muchas de estas mujeres, que son las de la primera modernidad, son muy modernas en su vida. Todas estas, bueno, podemos entrar en la vida de cada una y se la juega, tienen roles abiertamente bisexuales, sin problema, asumen su cambio de vida, asumen un trabajo, asumen hijos sin tener en teoría pareja, bueno, muchos cambios que los señores no tenían. O sea, los señores seguían siendo unos señores casados, casi todos ellos los modernos, que además siempre tenían algún amante, o sea, su cambio de modo de vida, su modo de vida no era nada moderno, seguía siendo tan burgués como era a finales del siglo XIX. Y estas que son las mujeres de la modernidad, las que más o menos deberían sonar, claro, antes estaban estas otras, hay otras antes, no son las primeras. Sin embargo, parte del discurso heroico hace que también creamos que son las primeras, porque interesa también que el movimiento moderno sea heroico en todo, tener las primeras arquitectas, ¿no? Ha habido antes, ¿no? Y una cuestión que sobre lo que hablaba al principio, la historia, o sea, no solo nos borra a las mujeres, sino que en realidad borra a todos los otros, borra a la mayoría. La historia se ha escrito desgraciadamente en base a unos mitos, a unos seres héroes, heroicos, que han hecho todo ellos. Una sola persona ha hecho todo. Eso no es posible, ¿no? Entonces yo creo que eso, claro, es mucho más difícil escribir historias corales, es más molesto en una clase repetir 10 nombres que repetir uno, pero al final nos va llevando a construir unas reglas de la profesión que no nos hacen bien a ninguno de nosotros. Porque si el 0,5% será de esos héroes, el 99,5% seremos de esos otros que no están en ningún lado y no es por estar, sino porque al final cada uno de nosotros, nosotras tenemos que sentir contentos con lo que estamos satisfechos. Entonces, la única opción de ser arquitecto o de ser arquitecta no es ser ese porcentaje mínimo heroico, sino ser parte de equipos complejos, imprescindibles aún en el equipo del heroico, para hacer arquitectura y para hacer ciudad. Pero claro, si no podemos visibilizar esos trabajos en equipo, nos quedamos todos fuera. Entonces es muy frustrante y entonces también se podía decir en 2008, cuestionar con la crisis, que la carrera, que el ser arquitecto o arquitecta, qué función cumple en esta sociedad. Claro, si solo vas a ser el arquitecto del príncipe, seguro que no necesitas una escuela de arquitectura, porque ese rol no es el único ni el mayoritario, ni sería necesario, ¿no? Bueno, entonces como decía, estas mujeres, cada una de ellas tiene una biografía, y no solo la biografía, sino aportación arquitectónica. Estas 4 o 5 mujeres que son muy interesantes y que han marcado, que han abierto líneas que hasta hoy son vistas, pero ellas desaparecen. Como mucho, creo que si tenéis suerte, alguien nos ha nombrado a Margarita Sudetkovsky por la cocina de Frankfurt, pero en una clase. De hecho, yo escuché a un compañero mío que la nombró, o sea que sí que la nombramos en clase. Pero también hay otro problema, la repetición es importante. Si solo te la nombra un profesor una vez en una clase, entre 1000 clases, ese día te dormiste, no fuiste, pues ya está. La repetición, ¿no? Pero ciertos nombres se repiten y se repiten y se repiten y se repiten, y otros que no. Entonces al final esos que no se repiten tampoco nos quedan grabados. Bueno, seguimos con más arquitectas, también de la modernidad, con diferentes roles, diferentes países. Por ejemplo, Eleanor Raymond es la que ha hecho la primera casa solar del MIT, que la hace con Maria Telger y con, le llamaban, era una bióloga, que trabajaba en el MIT, y le llamaban como la reina del sol, porque estaba muy interesada en estudiar la energía solar como una energía alternativa. Esto es en el año 48. Y con la financiación de otra mujer, pues hacen una primera casa que tiene todo un techo
que pasan las tuberías por el techo y con el sol se calientan y se prepara el agua caliente, que bueno, el dibujo es muy gracioso y muy naif. Tiene un súper tanque bajo la casa para almacenar el agua, pero bueno, la primera le dice una mujer, o quién es, no está aquí, creo que está nombrada en el libro, la primera que nos advierte de también los años 60, en 1948 nos digo también, porque fue también Ken Jacobs, de los problemas de sostenibilidad, es una mujer, ¿no? Con la primavera silenciosa, cuando nos explica las dificultades, los problemas que tendremos en el planeta, ¿no? O sea, por tanto, también hay aportaciones en donde, o hay pensamientos en los que las mujeres hemos llegado antes. Tal vez tiene que ver con estos roles de cuidado, posiblemente, ¿no? De cuidar también la tierra, y por tanto ser las primeras en darnos cuenta que se dio cuenta, no sabe el nombre, que algo estaba pasando, que la tierra estaba cambiando su funcionamiento y eso se debía a la impronta humana. Por tanto, si no cambiábamos nuestra manera de estar en el mundo, no llegaríamos más lejos. Bueno, Sadie Spray, que es la esposa de Leslie Martin, él es conocido de Sir Martin, pero ella no. Cuando fueron socios, cuando ella hizo más cosas que él, otras, y sin embargo ella desaparece de la historia y él es cada vez más encumbrado. Estas son mujeres también precursoras en la problemática de la vivienda como la vivienda moderna, como derecho, como la vivienda en la política, Estados Unidos, Inglaterra y Brasil, que de hecho, bueno, Carmen Corpiño hace crear la Secretaría de Vivienda en Río de Janeiro, Catherine Bauer en Estados Unidos estudia las políticas de vivienda en la entreguerra europea y se las lleva a Estados Unidos y forma parte de lobbies que actúan en el Congreso americano para lograr que se reconozca el derecho a la vivienda como tal, o Elizabeth Denby en lo mismo en Inglaterra. Otras mujeres desde otras geografías, también muy desconocidas, Miranda Silva, que es una arquitecta moderna de Sri Lanka, o mujeres que desde otros ámbitos y con posiciones muy poco amables con el establishment, si bien en el caso de Alison Huxtable pertenece al establishment, pero siempre ha sido como una voz independiente, crítica, ha sido crítica de arquitectura, creo que del New York Times, muchísimos años, o Sylvia Moholy-Nagy, que fue profesora, que escribió 5 libros sobre arquitectura, uno de ellos es sobre urbanismo, muy interesantes y muy críticos, muy contra, digamos, la arquitectura internacional que en ese momento impone en Estados Unidos Johnson, ¿no? El arquitecto Johnson. Seguimos con otras mujeres que desde la teoría, desde el trabajo en los IAM, por ejemplo Jacqueline Tyrwhitt, los IAM casi no dejó de existir, fue secretaria, fue vicepresidenta, escribió las bases para, por ejemplo, el que dirigió SER, desde el corazón de las ciudades, o Jane Drew, que es junto con Maxwell Fry, Le Corbusier y Pierre Jeanneret, autora de Chandigarh. O sea, Chandigarh no es de Le Corbusier, Chandigarh es de un grupo, y que de hecho Chandigarh es una ciudad que Nehru pide a unos arquitectos, a otros 2 arquitectos, y que uno se muere y el que sobrevive no quiere seguir, entonces se queda sin proyecto urbano, y le encarga a Jane Drew y a Maxwell Fry que continúen el proyecto de Chandigarh. Y ellos ponen como condición a hacer Chandigarh que Le Corbusier se integre en el equipo. Le Corbusier proyecta el layout de la ciudad con el equipo, un layout que se parece bastante a lo que ya habían hecho los anteriores, y construye los edificios que todos conocéis, el Capitolio, el Parlamento, etc. Pero la ciudad la hacen este equipo, estos 3 directores de equipo con cientos de arquitectos y arquitectas de la India. Marina Weichmann es una teórica de la arquitectura argentina que en los años 80 tiene unos libros sobre crítica y teoría de cómo escribir, cómo reescribir la historia de la arquitectura desde Latinoamérica. Yo creo que este pensamiento es de cómo escribir desde el no centro, desde la supuesta periferia, desde donde no había nada que contar,
porque las cosas importantes solo estaban en un lugar que era aquí digo Europa, Norteamérica. Ella, siendo parte de un movimiento amplio crítico en Latinoamérica, establece unas cuestiones, unas preguntas de cómo construir esa historia desde otro lugar, que de alguna manera es lo mismo que nos pasa a las mujeres. ¿Cómo construyes una historia con otros valores? Porque al final la historia se supone que es muy neutra, muy objetiva y que ha rescatado las mejores obras y los mejores arquitectos para escribir la historia. Yo digo que no es así, pero ¿cómo haces para generar esos criterios? Para que no sea lo que a mí me gusta, ¿no? Sino que haya algún criterio que permita rescatar otras obras que no sean los que se han ido repitiendo una y otra vez. Que además la historia no está cerrada, cada generación ha de volver a pensarse a sí mismo, y pensarte a ti mismo significa revisar tu historia, porque somos de donde venimos, pero no necesariamente de la historia que nos han explicado, sino que cada uno de nosotros puede hacer y deberíamos hacer esa revisión. Y Marina, en sus textos, Marina Bachmann, nos lleva nos ayuda a abrir preguntas que se pueden traspasar al mundo, a la cuestión de las mujeres, del género y feminismos. Tres teóricas que han actuado en Estados Unidos, bien Susana es argentina, y que han sido precursoras de esta remirada a la historia de la arquitectura con otros ojos. Susana Torre fue la curadora de una gran exposición en los años finales de los 70 en Estados Unidos, que colaboró Dolores Hayden, Gwendolyn Wright y un montón de otras mujeres, revisando la historia de Estados Unidos y reescribiendo parte también de lo que he explicado. Y en el urbanismo, pues también ha habido mujeres. En el urbanismo todavía es más difícil conocer tanto hombres y mujeres, pero ha habido mujeres que han tenido roles de mando muy importantes, y aún así las conocemos, como pueden ser Jacoba Mulder y Lotte Stampes, dos arquitectas holandesas que fueron Lotte Stampes, directora de urbanismo de Rotterdam durante muchos años, y Jacoba Mulder sucedió a Cornelio Van Esteren en la dirección de urbanismo de Ámsterdam, oficina en la que trabajó primero como segunda de Van Esteren y luego como directora por más de 40 años, haciendo proyectos muy interesantes. Sin embargo, la presencia de él sí la conocemos, la presencia de él sí que figura cuando se habla de los proyectos de ampliación de Ámsterdam, y sin embargo ella desaparece. Odilia Suárez es una argentina, que en este caso voy a mi historia personal, a mi propia mochila, que era secretaria académica cuando yo estudié en la Escuela de Arquitectura en la Facultad de Arquitectura de Buenos Aires, y a mí, yo en ese momento, y lo cuento porque también una cosa que tienen repensarnos desde la perspectiva de género y desde los feminismos es que la primera crítica es con uno mismo. Si no haces autocrítica, nada mal. Entonces yo estudiaba en los años 80, éramos la mitad de estudiantes hombres y mujeres, profesoras había menos, y honestamente yo misma, a las mismas profesoras, tampoco las escuchaba yo. Y esta señora era subdirectora y secretaria académica, y la directora de la escuela también era una mujer, Carmen Córdoba, otra excelente arquitecta, pero que a mí, que no venía de un mundo de la arquitectura en mi casa, por tanto no tenía referentes, lo que a mí yo absorbía en la escuela y lo que absorbía por mis propios prejuicios es que eran dos histéricas, una era la esposa de y la otra era una histérica, y una mandona y una no sé cuánto. Claro, habrán revisado su historia, una mujer que ha tenido un rol súper importante en todos los equipos de proyecto urbano de la Ciudad de Buenos Aires, ha hecho, y sin embargo es muy desconocida o muy menos valorada. Y vuelvo al inicio, es esa falta de reconocimiento de la voz femenina, ¿no? Pero que nos pasa a las propias mujeres. Y que contaros de Jane Jacobs, que ya, por suerte fue reeditado también en 2011 su libro de Muerte y Vida en las Grandes Ciudades, que es uno de sus libros, tiene más libros sobre economía urbana, sobre temas del nacionalismo, en el caso de Montreal, porque ella se exilió, se fue de Estados Unidos cuando a sus hijos les tocaba ir a la guerra de Vietnam, se agarró a los 3 hijos y se fue a Canadá y nunca más volvió a Estados Unidos. O el caso nuestro, Ana Bofill, que es, creo que es la 6ª egresada de esta escuela, es doctora arquitecta, intentó entrar en la Escuela de Arquitectura de Vallés y le fue vetada la entrada a la escuela por el apellido que lleva.
ya que no podían con su hermano, fueron contra ella, nunca pudo entrar. Una mujer que ha hecho tesis doctoral, que el Walden 7, también por suerte, ya se lo empieza a nombrar como un proyecto ejecutado por un equipo que se llamaba Taller de Arquitectura, en el que había mucha gente, había artistas, filósofos, arquitectos y arquitectas, y que de hecho su tesis doctoral, que está depositada aquí, habla precisamente sobre todo la parte geométrica conceptual que hay detrás de aquel edificio, ¿vale? Y su papel fue muy importante en el equipo, pero también llegó un día que se cansó de estar dominada por su hermano y se fue, aunque le ofrecieron muchísimo dinero por quedarse y no quiso saber más nada, rompió con toda su vida. Pero es una mujer que ha aportado y que es una de las... Ella fue a uno de los primeros encuentros de la Unión de Arquitectas, porque la UIA en los años 60, 70 no permitía del siglo XX, que hace para ustedes es mucho tiempo, pero hace 40 años, no hace tanto, 40, 50 años, las mujeres arquitectas no se podían inscribir en la UIA, en la Unión Internacional de Arquitectos. Entonces formó la Unión Internacional de Arquitectas. Ana fue a los encuentros, de hecho, primero fue en Francia, después en Teherán, y desde siempre que ha luchado por la incorporación precisamente de las mujeres en igualdad de condiciones a la arquitectura y al urbanismo, y ha aportado y tiene bastantes libros y manuales sobre la cuestión del género aplicada al urbanismo y a la arquitectura. Y bueno, pensé que me iban a interrumpir, no dejé de interrumpirme. Entonces, bueno, es un libro que es una parte de la historia que algún día se entretejerá con la historia general y ojalá algún día no haya que poner una historia de mujeres. Pero de momento, como pasa en muchas otras disciplinas, cuando hacen una recopilación de poemas, de novelas del siglo XX, no aparecen las mujeres. Entonces, cuando se hace una de mujeres, hay que poner una recopilación de novelas de mujeres. Claro, las otras son de hombres, aunque no se diga. Entonces, desgraciadamente, si no hacemos el esfuerzo, todo lo que es genérico termina siendo de hombres. Entonces, hay que insistir en poner mujeres, hay que hacerse pesada, como nos hacemos muchas de nosotras.